no sé, me gustaría tocar por último como un tema, el tema del posthumanismo. O sea que me parece que, bueno, el posthumanismo se plantea, creo que hay como un prejuicio sobre el posthumanismo. O sea, se piensa que es como, bueno, entonces el humanismo no sirve, hay que tirarlo, plantar Claro. algo nuevo y ya, así como, eh, pues como empezar de cero. Y que a mí me parece que cuando se habla de posthumanismo, no sé tú cómo lo percibas, Ujú. pero más bien estaríamos hablando como de retraer al humanismo, ponerlo en plática, dialogar con él, como lo que estamos haciendo aquí, o sea, dialogar Claro. con ello y en algún momento pues también ser capaces de dar una mirada que deconstruya algunos de los supuestos, o ir agregando cosas o ir mirando dónde están las deficiencias, dónde están las cosas que habría que cambiar y hacerlo. Porque, no sé, por ejemplo, lo pienso con Nietzsche, y Nietzsche era un lector increíble de Platón, de Aristóteles y de todos Sí, esos los con los que no clásicos. estaba de acuerdo. O sea, con quienes después criticó y que en sus textos se ve, o sea, en el Zaratustra se ve cómo los presenta como el que se está revolcando ahí en el sufrimiento, el que está, o sea, a Schopenhauer lo pinta como el enanito deprimido, es, Ah, o sea, como esa cuestión sí, sí los critica, pero hubo una lectura y un trabajo interesante de vaya, hubo un trabajo detrás, un trabajo, sí, un trabajo sí, muy sí, importante claro. detrás y los leyeron y le dieron una lectura distinta a las cosas. O sea, yo te lo decía ayer, creo que incluso Nietzsche es más platónico que muchos platónicos. Ah, sí, me No lo sé tú cómo comentabas. leas todo esto del poshumanismo. Sí, mira, yo realmente no, aún no he explorado mucho el tema. Yo mm, querría decirte que necesito explorar más el tema porque yo no me atrevería a todavía a decir algo. Creo que creo que tengo que explorarlo, tengo que leer. Eh, a mí más bien me gustaría cuál es tu lectura, escucharte, porque justo ayer yo estaba pensando, bueno, ¿cómo, cómo hacer esta lectura? Y definitivamente dije, no, yo creo que me faltan muchos datos como para generar esto. Entonces, ¿qué es lo que miras tú? ¿Qué es lo que miras tú? Por ejemplo, ayer me preguntabas Uh si -huh, algunas de las cosas del psicoanálisis podrían ser existencialistas. uh O -huh, sea, uh -huh. como esta cuestión de la náusea de Jean-Paul Sartre, que es este hartazgo de Uh vivir, o sea, o -huh. que la existencia nos plantea como este problema de, pues sí, que venimos aquí y estamos destinados también a cierto sufrimiento. O la idea existencialista de Albert Camus, de vivimos en un absurdo y pues lo mejor que podemos hacer es como tratar de adoptar como este absurdo, ¿no? Sí, Eh, el extranjero lo refleja muy bien, ¿no? claro, Albert Camus, después de leer el extranjero dices, cielos, o sea, sí. qué difícil. Pero dentro de todo, o sea, el existencialismo es un humanismo Claro, precisamente porque, digamos, a Japón Sartre, sí, la existencia trae toda esta cuestión, pero detrás de todo eso siempre está como la cuestión de, bueno, pero al menos tenemos nuestra libertad para poder hacer algo, claro, ¿no? O sea, al menos detrás de todas estas determinaciones, detrás de todos estos absurdos, detrás de todas estas cosas que me encadenan, estoy yo que puedo como cambiar el rumbo de las cosas o que puedo mover piezas o que uh puedo -huh, asumir como una postura valiente de libertad y todo eso. Y yo lo que leo en el poshumanismo, en posturas como el psicoanálisis o Foucault, es como algo todavía más, como meter el dedo en la llaga un poco más. O sea, como es que ni siquiera estás tú detrás de todo esto. O sea, están todas estas determinaciones y detrás no estás tú. Detrás claro, hay o sea, tú como hombre o sea, como ser humano o como, sí, como lo humano. claro. No estás tú, sino que más bien estás atrapado como en ciertas determinaciones o ciertas cosas.
Nietzsche, por ejemplo, hablábamos de que, por ejemplo, el humanismo piensa que, no sé, ahí me dirás tú, pero que este corte que hacemos con la naturaleza nos proporciona racionalidad, libertad, una trascendencia humana, todo esto. Y para el psicoanálisis es todo lo contrario, o sea, es más bien como este quiebre o esta transgresión con la naturaleza debería ser más bien leído como un fenómeno de ruptura. O sea, como precisamente lo que nos introduce, sí en el campo como de la racionalidad, pero también de la racionalidad de lo irracional. O sea, también nos introducen lo irracional, nos introducen los discursos, nos introducen todo lo que no es natural. Y digamos, en grandes rasgos, por ejemplo, a Freud lo que le interesa es, lo que le interesaba, por ejemplo, a Freud de la sexualidad, es que es un campo en el que estamos excluidos. O sea, la sexualidad viene precisamente porque estamos excluidos de un goce. Porque tomamos una vía que no es la natural, sino que nos introducimos como en la cultura. Entonces estamos excluidos de ese goce, no podemos alcanzarlo nunca. Y como que lo único que tenemos es esta cultura que siempre es insuficiente o siempre es como... siempre como que está incapacitada para poder tomarlo, ¿no? Eso que dices es interesante porque estrictamente hablando, yo diría que desde un humanismo, porque por ejemplo estoy pensando en Sartre y estoy pensando que él tenía un drama con el tema de la libertad, porque él aspiraba a una libertad más, estaba como enojado con que esta libertad fuera limitada, ¿no? Estaba realmente como cuestionando siquiera si éramos libres, porque esta libertad, o sea, esta libertad está como limitada, restringida, ¿no? Como, y un poco como este enojo, desazón, y creo que parte, estoy pensando ahorita que te he escuchado, es que parte de esto tiene que ver con cierta rebeldía o cierto enojo o cierta indisposición para asumir que la naturaleza humana, que ahora también ya hablar de naturaleza humana es como violentísimo, o sea, es que ya ni siquiera, ¿no? Hablar de naturaleza humana es como, espérate, ¿qué estás entendiendo por naturaleza humana? Mira, yo lo que veo en Sartre, Jean-Paul Sartre, es que hay cierta indisposición para asumirme como humano, si asumirme como humano implica limitaciones. Si asumirme como humano implica una libertad que es precaria, que es imperfecta, y sin embargo es libertad. Y asumir esta precariedad es parte del drama del ser humano. Y creo que asumir esta precariedad nos lleva a entender que mi naturaleza de humano, así como está esta fuerza, esta fortaleza de la que hablaba Petrarca, de la que hablaba Pico de la Mirándola, ¿no? Esta grandeza, esta proyección, como este microcosmos, esta fuerza que tiene el humano, esta energía. También como humano habrá que asumir esta debilidad, esta vulnerabilidad, esta precariedad, estas limitaciones que tenemos como humanos. Y yo lo que noto, que lo estoy pensando ahorita, que te estoy escuchando, es un poco como cierta rebelión a asumir esto. Un poco como... Sí.
¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿No será más bien que esto tiene que ver con un discurso fuera de mí, me es impuesto con unos pensamientos que no son míos? Pero al final, entonces, ¿qué es mío? O más bien, ¿quién soy yo? Espérame, ¿realmente quiero saber quién soy yo? O sea, a lo mejor ni siquiera quiero. Es decir, estoy notando aquí algo muy interesante.